Seguimos hoy con la segunda parte de donde habíamos terminado el día de ayer. Está bueno que sea la segunda parte, así de una vez y por todas aprendo a decir Epafrodito, porque esta enseñanza es la segunda parte del ejemplo de Cristo en las acciones de Pablo, Epafrodito y Timoteo. Muy bien, habíamos concluido que para completar el gozo de Dios, cada hijo suyo debe pensar como Pablo y como Cristo. A esos efectos debemos amar como amaron Pablo y como amó Cristo. Nuestro esfuerzo amoroso por el bien del total del cuerpo de Cristo debe centrarse en pensar lo mismo, tener el mismo amor, estar unánimes y pensar una misma cosa. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses 2. Vamos a pasar un rato largo en Filipenses, ya habíamos dicho esto en la parte número 1. Estos 4 puntos distintivos que acabo de mencionar proveen la introducción y el fundamento para servicio obediente a Dios como miembros del cuerpo de Cristo que somos. La aplicación práctica de estos 4 puntos comienza en el versículo 3 de Filipenses 2. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Está hablando de nosotros y de nuestros hermanos en Cristo, con total independencia al grupo al que pertenezcamos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis por contienda, es decir, hacer las cosas sin conflictos y sin riñas, ni vanagloria, o gloria vana, vacía, hueca, que es la gloria que da el hombre y no la que da Dios. En contraste, la voluntad de Dios es antes con humildad, que no significa baja autoestima o baja autovaloración, sino que quiere decir una mente libre de pensamientos altivos o altaneros o autosuficientes. Fíjense toda la información que está dando y acabamos de comenzar la enseñanza. Un solo versículo. Además, cada uno de nosotros, hijos de Dios, en comunión, en servicio, en amor, debe estar estimando a los demás como superiores al mismo. No dice que nuestros hermanos sean superiores a nosotros, mucho menos dice que nosotros seamos superiores a nuestros hermanos. Nuestra estima a ellas los consideramos como si fueran superiores. Les damos preeminencia en nuestras vidas, les damos prioridad en nuestro servicio. Estimamos entonces a los hijos de Dios, o sea, a nuestros hermanos en Cristo, más allá de nosotros mismos, porque reconocemos que cada uno de nosotros es una nueva creación, un hijo de Dios que está aprendiendo a caminar con Dios igual que nosotros. Tenemos que reconocer el trabajo inicial y el trabajo continuo de Dios dentro de cada creyente, como que es más relevante de lo que podamos percibir o nos sea aparente mediante sus palabras o hechos. Eso es como tenemos que considerar a nuestros hermanos en Cristo. Jesucristo demostró cómo estimar a los demás como superiores a sí mismo. Él ministró a pecadores de todo tipo. Vean, cualquiera que puede leer los evangelios se da cuenta de esa verdad. Él ministró a pescadores, a cobradores de impuestos que para ellos eran lo peor que había. Era lo peor porque cobraban impuestos para la nación invasora. Imagínense, a los cobradores de impuestos, él les ministraba. Les ministró a mujeres que estaban consideradas como prostitutas. Él le ministró a pescadores, como dije, a celotes, que eran un grupo así más bien violento. Todos los colectivos lo dejaban bien al Señor Jesucristo para bendecir a la gente. A Él no le importaban de dónde venían, a Él le importaba qué es lo que la palabra de Dios y el trabajo de Dios en ellos podía hacer por ellos y en ellos hacia el futuro. No se fijó de dónde venía o quiénes eran, porque lo que ellos fueran no demostraban necesariamente espiritualidad alguna. No se enfocó Jesucristo en sus deficiencias. Él trabajó con ellos y los transformó en hombres que trajeron el poder de Dios en operación para ayudar a las personas y que cambiaron la época en la que vivieron.
Con humildad estimó a los suyos como superiores a él mismo, al punto que murió por ellos y por nosotros. Otra traducción de este versículo dice así: nada hagáis por motivos de enfrentamiento de facciones, a través de contención, riña, egoísmo o por fines indignos, o provocado o movido por engreimiento y vacía arrogancia. En contraste, en el verdadero espíritu de humildad, libre de orgullo, que cada cual considere a los otros como mejores y superiores a sí mismo, pensando con mayor consideración los unos por los otros que con uno mismo. Muy buena traducción, muy buena traducción. Marcos capítulo 9, por favor. Como un sirviente considera los intereses de su amo más que los propios, es como debemos estimar a los otros en el cuerpo de Cristo, como más importantes, tal que podamos servirles con el amor de Dios. Miren lo que dice en Marcos 9, versículo 35. Entonces él se sentó, refiriéndose a Jesucristo, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Damas y caballeros, tenemos que querer ser los primeros. Es una gran cosa, es una buena cosa, es una actitud deseable querer ser el primero. Todos nosotros debiéramos querer ser los primeros. Por eso la palabra de Dios dice aquí claramente, en los labios del mismo Redentor, que el que sea primero será el postrero de todos y servidor de todos. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, como hermanos del Señor Jesucristo. El bienestar de nuestros hermanos en Cristo es de mayor importancia que el interés personal. Jesús demostró eso con su andar, no tan solo con su decir. Él derramó su vida por unos pescadores, por un recolector de impuestos, por los celotes y todos sus seguidores, los mismos que lo abandonaron en su hora de mayor necesidad. Él estuvo solo en el Gólgota. Todos lo abandonaron, el único que estuvo más cerca lo negó 6 veces antes que el gallo cantara 2 veces. De nuevo, no hay ánimo de cargar las tintas sobre nuestro querido hermano Pedro. Al menos él estuvo ahí para negarlo 6 veces. Triste que lo haya negado, pero es así. Lo que estaba pasando, en el ambiente que estaba pasando, era terrible. Jesucristo estuvo solo con su Padre, que es nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro ejemplo de andar. Jesucristo estuvo solo y dio la vida por todos. Y al final, cuando estaba pocos minutos antes de entregar su vida por nosotros, le pidió al Padre que los perdonara. Ese es Jesucristo. Usted dice que es cristiano, usted debe andar como Él anduvo. Si no, no diga que es cristiano. Está perfecto ser cristiano, caramba, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Pero no es verso, no es lo que usted diga, es lo que usted haga el cristianismo. Jesucristo dijo que iba a dar su vida por nosotros. ¿Qué hizo? La dio. Entonces no fanfarroneó, no nos mintió. Él dio la vida por nosotros y la dio por todos, aún por quienes en ese entonces no tenían ningún interés en la vida de Él. Y hoy día, aún por quienes no tienen interés, Él dio su vida por esos. Por eso es un andar, es la cristiandad. Si vos formás parte de la cristiandad, entonces antes de Cristi, de decir Cristi, anda. Es un andar, es un caminar. Filipenses 2, versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mientras uno se encarga de sus cosas, de sus propias cosas, no es que no te encargas de tus cosas, también mirás por los asuntos de los otros para ver cómo podés ayudar. ¿Cómo los ayudás a que lleguen a la altura de Cristo? Que es lo que todos queremos hacer. Todos nos ayudamos a todos a llegar a la altura de Cristo. Eso es amor en acción. Como cuando una madre hace las tareas de la casa. Vos ves que la mujer está cocinando y está haciendo 7, 8 cosas a la vez. Le tiran de ahí del coso que se ponen para no mancharse, o del vestido.
los hijos, uno grita, el otro hace esto, pim, pam, pum, suena el teléfono, atiende el teléfono, sigue revolviendo la olla. Algo parecido a eso, no deja de atender todas las cosas. Se concentra más en una que en el resto, pero atiende también el resto. Eso también hacemos nosotros. Eso es amor en acción. En el proceso de atender las cosas propias de uno, debemos también mirar por las cosas de los demás. Considerar a los demás es señal de madurez espiritual. Eso es lo que es. Amor en acción en usted. Todo este capítulo gira en torno al versículo que ahora vamos a leer, que es el versículo 5 de Filipenses 2:5. Este es el versículo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Qué cosa bárbara! Mirá qué cosa nos alienta Pablo por revelación de Dios, que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso estamos tan dedicados a aprender cuál fue el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la norma, Jesucristo. Su sentir fue el servicio que brindó a las personas a las que vino a ministrar. Pregúntense, ¿qué hizo Jesucristo por contienda o vanagloria? ¿Cómo estimó Él a los demás? ¿Él miró por lo suyo propio o también por los de los demás? Haya pues en nosotros este sentir, este pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Pensar como pensó, servir como sirvió, actuar, amar como Él lo hizo. Él, el Señor Jesucristo, ejemplificó todas las características de más arriba que nosotros leímos. Nada hizo por contienda o gloria vana o vacía. No vio a sus discípulos como en realidad ellos eran y con todas las deficiencias de ser humano que ellos, igual que nosotros, tenían. Con paciencia y con amor trabajó con su gente, cuando daban sus primeros pasos hasta que pudieran caminar por sí mismos y hacer los trabajos de Dios. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús y que hubo también en Pablo y que puede ser nuestro sentir y pensamiento. Los pensamientos de nuestro Redentor, que terminaron siendo sus acciones, debieran ser nuestros pensamientos para que terminen siendo nuestras acciones. No hacer nada por contienda o vanagloria, hacerlo con humildad, considerar a los demás como superiores, no mirando por lo suyo propio, mirando por lo de los otros. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Vean, la verdad de la milanesa es que puede ser que aplicar estos maravillosos registros, estos principios de la palabra de Dios se nos presente como muy demandante. Sí, es verdad, pero eso no quiere decir que no sea claro como el día, ni quiere decir que no sea posible. Si Jesucristo fuera Dios, sería imposible, porque ¿cómo puede uno tener los mismos pensamientos que Dios? Si Jesucristo hubiese sido Dios, entonces su sentir debiera haber sido el nuestro. Y entonces la serpiente de Génesis hubiese dicho la verdad cuando le dijo a Eva, seréis como Dios. Pero eso es imposible de toda imposibilidad. En cambio, el propósito de Dios es que tomemos como modelo de pensamiento y acción a su perfecto sirviente, su unigénito Hijo, un hombre como nosotros, nuestro hermano y Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, un hombre como nosotros. Si Él pudo, nosotros podemos. Filipenses 2 nos insta a acoger en nuestras vidas la mente que es nuestra en Cristo Jesús. Dos traducciones les voy a dar que también son muy hermosas de este versículo 5. Dice, retengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús. Retengamos en nosotros esta actitud mental. Aprendamos. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Cuáles fueron sus pensamientos evidenciados por sus acciones? Y seamos así. Cuando tengamos una situación que hay mucho que perdonarle a un hermano, perdonémosle tanto como Él te perdonó a vos. Estimá a tu hermano como superior a vos mismo. No hagas nada por contienda o vanagloria. Si Jesucristo hizo algo contenciosamente o por vanagloria, entonces vos también hacelo. Pero si Él no lo hizo, vos no lo hagas.
Porque decís que sos cristiano, decís que sos hijo de Dios, que sos hermano de Él y hermano de tus hermanos en Cristo, que también son hijos de Dios, independientemente cuál sea el grupo o la religión a la que pertenezcan. Otra versión dice, porque habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo. ¿Cómo haces para meter esos pensamientos en tu corazón? Oración y acción, hermano. Oración y acción. Estudiá la palabra escrita. Estudiala y practicala. Oración y acción. Este es el ejemplo para nuestro andar espiritual. Tenemos que tener la mente, los pensamientos que tuvo Jesucristo, pensar sus pensamientos. Esa es una nueva mente para nosotros y tenemos que hacernos de ellas, a través de estudiar y hacer la palabra de Dios. Hay dos versiones castellanas de la Biblia que presentan estos 5 versículos de la siguiente manera. Presten atención, yo se los voy a leer del 1 al 5. La primera versión dice así: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. ¡Qué lindo! Dice, muy bien, pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas. Si vos decías la palabra, yo deseo la palabra, ya estamos deseando la misma cosa. ¿En qué no vamos a armonizar? Vos conocés un poco más de la palabra que yo, pero bienvenido, enseñámela. Y el cachito que vos no conozcas, que yo te puedo ayudar, yo te lo voy a enseñar. Armonicemos. Es lógico que vos conozcas unas cosas y yo conozca otras. Vos conocés más que el resto de los que están en la iglesia en tu casa. Fenómeno, compartírselo, pero hay uno ahí que pareciera ser el orejón del tarro, que descubrió una verdad que vos hace 200 años que no la sabés. Él te puede ayudar a vos. Los unos nos ayudamos a los otros. Porque para ser cristiano no necesitas ser un ingeniero de la NASA o un doctor en filosofía y letras. 3 dice esta versión: no hagan nada por orgullo, solo por pelear. Mirá vos, qué buena versión. Saben, estas cosas son maravillosas porque a partir del momento que nosotros las enseñamos y las hacemos disponibles, porque las entendemos de la palabra de Dios, estamos fritos, las tenemos que hacer. ¿Qué excusa tenemos ahora? Si es clarísima la palabra cuando dice las cosas que dice acerca de que somos uno en Cristo. Al contrario, dice, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Bárbaro, bárbaro. Eso dice la palabra de Dios. Otra versión dice, el versículo 1 empezamos. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. El versículo 3 de esta versión dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Jesucristo vivió todas las virtudes que vimos en los versículos de arriba. Él no hizo nada por contienda o vanagloria y jamás consideró que su éxito se debiera a Él. En contraste, Él estimó el bienestar ajeno por encima de sus propios intereses, al punto que puso su vida en servicio a Dios en favor de toda la humanidad. Él se despojó de todo para que cualquier persona sea guiada por el amor de Dios a una verdadera y vital relación espiritual con el Padre. Esa es la mente, esos son los pensamientos que pensó Jesús. Esa era la mente que tuvo Pablo y esa es la que tiene que ser nuestra mente. Los pensamientos de servicio despojados de sí mismos tienen que ser nuestros pensamientos. Eso nos está instando, alentando Dios a través de su palabra que nosotros tengamos. Este registro es tan simple de entender como demandante de poner en práctica. No obstante, lo más importante es que es factible.
es que es posible, se puede hacer, es practicable, porque sabemos que Jesús lo hizo, porque sabemos que Pablo lo hizo, sabemos que Timoteo lo hizo y que Epafrodito también lo hizo. Si ellos 4 pudieron, usted también puede, yo también puedo. La mente de Cristo fue vasta, inmensa, pero la mente de Dios es infinita. Flor de diferencia. La palabra nos insta a ser imitadores de Dios como hijos amados, pero no nos insta a tener la mente de Dios, sino la mente de Cristo. Por eso, damas y caballeros, es posible que nosotros la tengamos. Sería imposible tener la mente de Dios, pero no es imposible tener la mente de Cristo. Si usted pensó diferente, usted estaba equivocado. Si su grupo piensa diferente, su grupo estaba equivocado. La palabra dice que es posible tener la mente de Cristo. Nosotros debemos moldear nuestras acciones conforme al perfecto sirviente de Dios. Filipenses 2, estamos ahí, ¿no? Vamos al versículo 8, por favor. Dice: y estando en la condición de hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo, les hago una pregunta. ¿Saben por qué estaba en la condición de hombre? Claro, porque era hombre. ¿En qué otra condición va a estar? Por eso estaba en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue Dios quien lo exaltó hasta lo sumo, no fue una autoexaltación. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que el Señor Jesucristo antes no tenía. Dios se lo dio por encima de todo nombre. Este es el sentir, este es el pensamiento del Señor Jesucristo y es presentado aquí como el máximo ejemplo del andar creyente. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como me causa gracia, qué amoroso que es Dios en las palabras de Pablo al decir estas cosas, como siempre habéis obedecido. Dios descuenta que nosotros deseamos hacer su palabra, que en algún momento nos va a hacer el clic y vamos a querer hacer su palabra. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, es decir, no yo, cuando estoy delante ustedes se portan bien y cuando me voy, no sé, me voy a Éfesos o a Colosas o a Asia, ustedes hacen la suya, ¿viste? Nada que ver. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es, este nuestro versículo que tanto hemos mencionado en esta clase. Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerden que Dios necesita contar con tu buena voluntad para que Él haga el querer y el hacer por su buena voluntad. 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Nada de ni contiendas. Nada de murmuraciones y contiendas entre nosotros. No viene ahí una murmuración, la cortamos. No viene ahí una contienda, la cortamos. Porque la palabra dice que tenemos que hacer todo sin ninguna de esas dos cosas. Tiene que estar disponible entonces cortarla con la murmuración y cortarla con la contienda. 15. ¿Para qué hacer todo esto? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Chocolate por la noticia. Ya sabemos que lo que nos rodea es maligno y perverso. Nosotros no vamos a añadir a esta malignidad y a esta perversidad. Nosotros le vamos a poner honestidad, le vamos a poner piedad, le vamos a poner mucha palabra de Dios, le vamos a poner la mente de Cristo en favor de la humanidad toda que nos rodea a nosotros. Nosotros no tenemos que ser como lo que nos circunda, que es maligno y perverso, en medio de la cual resplandecéis, dice, porque es todo oscuro. La luz de la palabra debiera alumbrar, nuestra vida debiera alumbrar con la luz de la palabra, y lo hará
no por lo que digas, sino por lo que hagas. Y tal cual, por supuesto, cada tanto decí también. ¿Cómo no vas a hablar la palabra de Dios? Pero vivila, que te vean vivirla. Cuando la hables, tus acciones van a respaldar tus dicciones. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué lo hacemos? Por lo que dice la 16, asidos, agarrados de la palabra de vida, agarrados, asidos, pero con todo tu ser la abrazás a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios quiere que recordemos la aplicación práctica de esta lección. Eliminar murmuraciones y contiendas que siempre deshacen la unidad y adulteran el verdadero servicio cristiano. Dios nos quiere irreprensibles y sencillos, hijos de Él sin mancha, en medio de una generación maligna y perverso, en medio de la cual debiéramos resplandecer como luminares en el mundo. ¿Quién cree usted que fue el primero sencillo y sin mancha que resplandeció como luminar en el mundo? Ha sido de la palabra de vida, el Señor Jesucristo, su ejemplo, mi ejemplo, nuestro ejemplo. Él fue irreprensible y sin mancha y resplandeció como un luminar en el medio de una generación que él tenía que también era maligna y perversa. El sentir de él debe ser nuestro sentir para que podamos funcionar en conjunto como la iglesia de su cuerpo que somos. Nuestra identificación con el Señor Jesucristo, damas y caballeros, es monumental, es más grande de lo que podamos expresar. Él fue un hombre como nosotros. El Señor Jesucristo tenía la frente adelante y la nuca atrás, igual que nosotros, la cabeza arriba y los pies abajo, igual que nosotros. Igual que nosotros. A Él le costó hacer la voluntad de Dios como nos cuesta a todos nosotros. Él fue un hombre que nos dejó ejemplo de obediencia amorosa y de servicio cristiano como corresponde, a la altura del corazón de amor de Dios. Hay más acerca del servicio cristiano que está declarado en los versículos que vamos a leer ahora, en Filipenses 2, en el versículo 17. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, dice el 18, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y miren lo que dice el versículo 20, que ya realmente llama nuestra atención. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Qué lástima que un hombre como Pablo diga eso. Había un solo Timoteo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Bien, nosotros podemos ser como Cristo. Nosotros podemos pensar y actuar como pensó y actuó el Señor Jesucristo, pero también podemos pensar y actuar como actuó Pablo, y pensar y actuar como actuó Timoteo. Es una gran confrontación esta de Pablo a la iglesia al decir que a ninguno tengo con el mismo ánimo que se interese tanto por vosotros. Todo el mundo estaba tan ocupado pensando en sus propias cosas en lugar de lo que es de Cristo Jesús. Ninguno estaba maduro y tenía el sentir que hubo en el Redentor. Estos registros sucintamente muestran que el trabajo de Cristo supera la vida física. Enseña que el servicio cristiano es desinteresado, generoso, con la mira puesta siempre en los demás, con humildad, sin contienda ni vanagloria. Es un servicio en amor, sin discriminar. Atención a esto, porque el trabajo para Cristo comienza una vez que tengamos el mismo sentir que hubo en Él, no antes. Ahí comienza el trabajo para Cristo. Cristo eligió obedecer a Dios no de una manera mecánica como si Él fuera un robot. Lo hizo por amor, aún a costo de su propia vida.
Si él no fue un robot y usted no es un robot, entonces usted y él están inmensamente identificados. Si él pudo, usted puede, yo puedo, todos nosotros podemos. Filipenses 2 estamos, ¿verdad? Seguimos en el 22 que dice: pero ya conocéis los méritos de él, se refiere a Timoteo, que como hijo a padre me ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ese es el cuarto hombre que está en esta historia, que fueron ejemplos de acción como la que tuvo el Señor Jesucristo. Dice acerca de Epafrodito, mirá las cosas que dice, es emocionante. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, dice Pablo. Qué cosa tan amorosa. Vos ponete a pensar, esta es la voluntad de Dios, que Dios le reveló a Pablo que escribiera para que nosotros viéramos el corazón de toda esta gente, hermanos nuestros. Qué amoroso de parte de Dios. Esta es una carta familiar. Es una carta familiar. Olvídense que Filipenses. Los filipenses eran hermanos nuestros. Era una carta de amor de un padre revelada a uno de sus hijos para que sus otros hijos se enteren. Es conmocionante, es emocionante realmente. Esto emociona hasta las lágrimas, pensar en estos hombres que dedicaban su vida a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Mirá lo que dice. Da el ejemplo de otras vidas que también hicieron algo por los demás, que emularon, que imitaron al Señor Jesucristo. Mirá lo que dice el 26 acerca de este Epafrodito. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. Mirá por qué se angustió. Porque habíais oído que había enfermado. La angustia de él era que ellos estaban angustiados por la enfermedad de él. Mirá vos, te das cuenta que el sentir que hubo en Cristo Jesús lo hubo en otros hermanos nuestros, que también son ejemplos nuestros en las Escrituras. De no leer estas cosas, nos hubiesen estado ocultas. Pero es posible tener el sentir que tuvo Cristo Jesús. Acá está el ejemplo de otro más, de Epafrodito. 27, pues en verdad estuvo enfermo. Bueno, el hombre cayó, estuvo enfermo. Cada tanto puede pasar eso. A punto de morir, pobre Epafrodito, qué tremendo. Imagínate que en algún momento, cuando suene la trompeta, vos en el bulto, en el montón, podés decir Epafrodito, y podés conocerlo y decir, mirá, yo leí de vos en las Escrituras. Qué hombre que eras, che, qué bárbaro conocerte. A verlo a Pablo, verlo a Timoteo, Dios mío, grandes hombres de Dios que nos precedieron en amarlo a Dios como nosotros deseamos amarlo, en servir al Señor Jesucristo como nosotros deseamos servirlo. A punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y mirá lo que dice Pablo, esto es increíble. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La pérdida de uno de nosotros es terrible para el resto de nosotros, pero también es una gran ganancia para todos nosotros el ganar a uno de nosotros. Cuando nosotros nos despertemos a la realidad de que tenemos una escoba para barrer dentro del cuerpo de Cristo, cuando funcionemos nuestra función, cuando sirvamos, ministremos, ayudemos a los otros, nosotros estaremos haciendo algo por el resto de todos nosotros en el mundo. 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Claro que sí. Queremos 2 millones de Epafroditos. No queremos que se enferme ninguno de esos, pero queremos millones de Epafroditos. Queremos millones de Timoteos, millones de Pablo, porque hubo un Cristo y estos los siguieron a Cristo y son grandes ejemplos para nosotros. ¿Ves? Vos podés ser como Cristo, porque Timoteo, Pablo y Epafrodito también lo hicieron. Ellos pudieron, vos también podés. Ya no tenemos más excusa. 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte.
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran hombre! ¡Qué bárbaro! Qué maravillosa esta manera que se nos quita toda excusa de lado y podemos ser como estos grandes hombres, como fue nuestro maravilloso Redentor. Gálatas 6, por favor, pero dejen un dedo ahí en Filipenses porque en un ratito regresamos. Aquí entonces el pensamiento de Cristo está ejemplificado por Pablo, Timoteo y Epafrodito. El apóstol Pablo padeció azotes sin número, dice la palabra de Dios, cárceles, peligros de muerte. 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 naufragios en alta mar, fue azotado con varas, corrió peligros de ladrones, peligros de los de su propia nación, de los gentiles, de los falsos hermanos, pasó desvelos, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez, para poder servir la palabra de vida, la palabra de Dios a un pueblo hambriento. Hizo esto y mucho más. Cuando otros preferían disfrutar de sus vidas, Él eligió tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo pudo, nosotros también podemos. Gálatas 6, versículo 2. Mirá lo que dice acerca de nosotros. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y los unos de los otros y los otros son los unos. Recuerde, si es hermano, dice que sobrellevemos las cargas. Este es uno de los versículos de la sección 1 alotrismo. Estamos atados al uno alotrismo. Dios nos piensa como familias. Y dice acá que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y cumplida así la ley de Cristo, que es la ley del amarnos unos a otros. De nuevo el uno alotrismo. Juan 13, por favor. Juan 13, mirá, versículo 34, increíble. Bueno, ¿qué estoy diciendo increíble? Creíble la palabra de Dios. No sé otra cosa que decir, porque esto es maravilloso. Pero no debiera ser increíble, es totalmente creíble. Así que, mirá, Juan, voy de nuevo, Juan 13, creíble esta palabra de Dios. Juan 13, en el versículo 34, mirá lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy. A ver, porque ya había un montón de mandamientos. Dice acá que nos da uno nuevo, que os améis unos a otros. Y el uno alotrismo en los evangelios también. ¡Qué bárbaro! No nos podemos escapar. Unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si no lo entendiste en la primera parte del versículo, corre el riesgo que lo entiendas en la segunda. 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravillosa que es la palabra de Dios! ¡Qué hermosa! La ley de Cristo es amarnos. Vean, esto es tan importante porque la grandeza del cristianismo no reside en la profundidad de la educación teológica o por cuál sea su rango dentro de la estructura clerical de un grupo religioso, o por su retórica, o por su habilidad de recitar pasajes de escritura de memoria, sino por la voluntad de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice que el amor va a ser distintivo de que vos estás con Jesucristo. El Señor Jesucristo se ganó el derecho de ser colocado por Dios como el estándar. Como Él era un hombre, entonces si Él lo hizo, también pudo hacerlo Pablo. Como Él era un hombre, entonces también pudo hacerlo Timoteo. Como Él era un hombre, entonces también pudo hacerlo Epafrodito. Como el Señor Jesucristo era un hombre, entonces usted también puede. También podemos nosotros. Cristo quiso tener este sentir que hubo en Él. Pablo quiso. La pregunta es, ¿quiere usted? Dios quiere que usted quiera. Filipenses capítulo 3, por favor. Versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya habíamos cubierto este tema nosotros. Pero una cosa hago, no me excuso, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que
todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Cuál es la regla? Cristo es la regla. Ya lo vimos extensivamente nosotros este tema. Cristo es la regla. Pablo anduvo en sus pisadas. Por ello, con todo derecho, Pablo nos dice, por revelación de Dios en el 17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amoroso consejo de un maravilloso hermano en Cristo que nosotros tenemos. Pablo demostró con su vida, su pensar o su sentir según la norma que él mismo declara. Filipenses 4, versículo 1. Filipenses 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Saben una cosa? La única manera de estar firme en el Señor, ¿saben cuál es? Es estando firme en la palabra del Señor. Versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evidentemente, Evodia y Síntique no tenían el mismo pensamiento. De otro modo, no hubiese habido necesidad de decírselos. Entonces, fue necesario corregir este problema. No tener un mismo sentir en Cristo Jesús es un problema que hay que corregir. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Ven la familia trabajando. Le pide al compañero fiel que las ayude porque había un problema entre las dos. Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, en el mismo libro que estamos anotados nosotros. ¡Qué bárbaro! Mirá cómo decía el apóstol que sean de un mismo sentir y el alto concepto que tienen estas dos buenas mujeres. Y cómo se ocupa que su compañero fiel les ayude a estas hermosas creyentes. Y él les ruego que sean de un mismo sentir. Miren, les ruego que sean de un mismo sentir. Ellas podrían no desear de un mismo sentir, o ninguna de las dos, o una de las dos podría no desearlo. Por consiguiente, no serían de un mismo sentir en el Señor. La responsabilidad de ser de un mismo sentir en el Señor está en cada hijo de Dios. Versículo 4. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, por si no leíste la primera parte del versículo, diría Pablo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca, gracias a Dios. Hoy día está 2000 años más cerca que cuando Él dijo que estaba cerca. Así que estamos cada vez más cerca. La verdad que quisiéramos que regresara ayer, ni siquiera hoy. Queremos que regrese pronto. Dios mío, amamos pensar en la venida del Señor Jesucristo. Claro que sí. Así que sigue estando cerca la venida del Señor. Por nada estéis afanosos, sino que en contraste estar afanosos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si uno piensa o le da el valor que tiene a todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, seguramente tendrá un mismo sentir con otros que piensen o le den valor a todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo de buen nombre. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Dónde lo hizo que esté registrado? En la Biblia. Si usted no lee la Biblia, si usted no lee la palabra de Dios,
Usted no va a saber cuál fue el sentir de Cristo, que también fue de Pablo, que también fue de Timoteo y que también fue de Epafrodito. Para que haya esta paz entre nosotros, es imprescindible que esto hagamos. Esto haced, esto hagamos. Para que haya esa paz. Colosenses capítulo 3, por favor. En el versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dios lo ve lógico a eso. Si vos reaccionás que vos resucitaste con Cristo, entonces, ¿qué te queda? Buscá las cosas de arriba, no te enredes con las cosas del mundo. Dejá a los hombres del mundo que se encarguen de las cosas del mundo. Vos encargate de las cosas de arriba. Buscá las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira como un francotirador que pone la mira en su objetivo. Nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El Hijo de Dios que busque las cosas de arriba, no las de la tierra, tendrá un mismo sentir con otros que busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues, habíamos hablado, ponernos la camiseta, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y acá viene de nuevo el unoalotrismo, soportándoos unos a otros y perdonándoos, soportando y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, agárrelo del cuello y apriete fuerte. Uy, disculpen, no dice eso mi versión, no dice eso. Dice que si yo tengo queja contra alguno de la manera que Cristo me perdonó, así tengo que perdonarlo. ¿Hasta dónde me perdonó Cristo? Bueno, ese es el estándar en el que yo me tengo que mover para perdonar a mi hermano en Cristo. Y deseablemente mi hermano también conmigo. Nada de agarrar al cuello. Jesucristo es el estándar. Jesucristo es el estándar. El estándar de perdón, el estándar de servicio, de darse, de amor. Él es el estándar. Qué maravilloso que Dios nos haya propuesto un estándar, ¿verdad? Que nos haya dado una norma, que nos haya dado un metro patrón, que nosotros pegamos en la pared de nuestra casa y nos vamos midiendo a ver cómo llegamos. Así no nos tenemos que comparar los unos con los otros y agradecer cualquiera sea la ayuda, el servicio que nos da cualquier hermano en Cristo para que nosotros lleguemos arriba en la tabla, lo más rápido que sea posible para poder servir más. Entonces la competencia es con mi hombre anterior. Tengo que dejar que el hombre interior le gane al hombre anterior. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, a ver, sobre todo lo que está diciendo, escuchá lo que dice. Sobre todas estas cosas, ya nos pusimos una camiseta, ahora nos ponemos otra, la del amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Perfecto. No hay otra cosa que nos vincule más y no hay otra cosa que debiera vincularnos como el amor de Dios, porque es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, que la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en 200 cuerpos. Dice, no dice eso, dice un solo cuerpo. Y sed, cuando tengáis tiempo, agradecidos. No, viejo, dice sed agradecidos. No te da opción. Sed agradecidos. Ahora estamos por ver cómo hacer todo esto, cómo lograr todo esto, cómo llegar a entender acabadamente nuestra parte en lo maravilloso que es tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Mirá lo que dice el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Listo, ya está, podríamos cerrar todos, irnos tranquilos a casa. Ya no hay mucho más que podamos decir, porque dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en todos vosotros, en vosotros. ¿Cómo? Enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios mío, qué maravillosa palabra de Dios.
Efesios 3. Por favor. Todos los grandes hombres de la humanidad que hemos conocido a través de las escrituras han sido ejemplo para nosotros de un andar de firmeza, de integridad, de coraje y valentía en la grandeza de la palabra de Dios. Pero de todos ellos hubo uno solo que fue el Salvador, a quien Dios exaltó hasta lo sumo, a quien Él mismo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es según ese metro patrón, que es ese Señor y Salvador, que los hijos de día hoy tenemos el privilegio de tener un mismo sentir. No es cuánto conozcamos que va a darnos un mismo sentir, sino cuánto amemos. Efesios 3, versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sin lugar a dudas, este amor, que es un ejemplo para nosotros, excede todo conocimiento. Vamos a 1 Corintios 8, hacia atrás. 1 Corintios 8. En la segunda parte de 1 Corintios 8, en la segunda parte del versículo primero de 1 Corintios 8, ahí donde comienza diciendo: sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. No dice que el conocimiento edifique, dice que el amor es el que edifica. Conocer más de la palabra de Dios está muy bien, está re bien, no hay ningún problema con conocer más. No es que no tenemos que conocer y tan solo amar. No, nada que ver. Tenemos que mezclar lo que conocemos de nuestro Padre Celestial con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Eso no es ningún problema. Pero lo que edifica es el amor, no lo que conozcamos. Nunca hay que sacarlo al amor de la ecuación de nuestras vidas. La palabra de Dios nos brinda un inconmensurable entendimiento en cuanto a nuestros derechos y privilegios como hijos de Dios que somos. Podemos pensar o sentir justamente eso, no solamente acerca de uno mismo, sino también de los demás. Así es que tenemos el privilegio de poder tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, de tal manera que servir según el estándar provisto en la palabra de Dios. Así podemos servir con ese estándar provisto en la palabra de Dios. ¿Saben qué es eso? Eso es servicio en amor, que también, más que ninguna otra cosa, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios que somos.